Hola, saludos a todos. En esta oportunidad estaremos hablando de los aspectos constructivos de los transformadores de potencia y distribución. Nuestro grupo está conformado por Diana Fernanda Moreno, por John Alexander Castillo y quien les habla, Omar Hernando Contreras. En el diseño y en la construcción de un transformador se dependerá del uso y la aplicación final. Tendremos transformadores de potencia, como lo vemos en la figura 1. Estos los vemos en subestaciones, son los encargados de elevar o reducir tensiones. Y los transformadores de distribución, como vemos en la figura 2, normalmente los encontramos en los postes. Otros factores o aspectos importantes a tener en cuenta son las pruebas que se realizan, como la prueba de factor de potencia en ciertos devanados y bujes, pruebas de corriente de excitación, pruebas de nivel de ruidos, pérdidas en la carga, pruebas en el potencial aplicado, pérdidas en un potencial inducido, pérdidas en la relación de las fases, pérdida en la relación de transformación, pruebas en la resistencia de los aislamientos, pruebas en la resistencia de los embobinados o devanados. También se hacen pruebas de temperatura, de calentamiento, pruebas en análisis de respuesta de frecuencia, pruebas de factor de potencia en un analizador de aislamiento y las pruebas de ferroresonancia para puesta a tierra. Existen diferentes tipos de transformadores, cada uno de ellos se caracteriza, según la aplicación. Tenemos transformadores de distribución que normalmente son los utilizados en el suministro de nuestras distribuciones de redes, son los que normalmente vemos en sectores de residenciales. Tenemos un transformador de distribución tipo posta, como vemos en la figura 3, con una capacidad de 30 kilovolamperes. En nuestra figura 4 tenemos un transformador de distribución trifásico en la parte delantera. Esta foto fue tomada en nuestro barrio y asimismo también se le tomó a la parte trasera, donde podemos evidenciar en ambas imágenes algunas partes externas de este transformador de distribución, como lo son las boquillas o pasatapas y las sistemas de refrigeración, como lo son las aletas. También podemos visualizar en el centro, en la parte trasera del transformador, que vamos a encontrar lo que es el TAT. Los transformadores herméticos de sellado o de llenado integral se utilizan en intemperie para distribución de energía eléctrica en media tensión. Son muy utilizados en lugares con espacios reducidos. Sus aplicaciones son en las zonas urbanas, en industrias, en minería, explotaciones petroleras y en centros comerciales. Se fabrican en potencias normalizadas desde 100 hasta 1000 kilovolamperes y en tensiones primarias de 13.2, 15, 25, 33 y 35 kilovoltios en frecuencias de 50 y 60 Hz. Tenemos transformadores sumergidos en aceites. Estos se caracterizan por estar su núcleo sumergido completamente en un aceite y sus partes constan de lo que es el tanque o la cuba con su respectiva tapa, ciertas bombas o cubículos para el aceite. Vamos a encontrar las boquillas de alta tensión, las boquillas de baja tensión. También vamos a tener nuestras válvulas de muestreo de aceite o los grifos, los cambiadores de ajuste de TATs o esos conmutadores de derivaciones. Vamos a tener los radiadores de enfriamiento, las asas de levantamiento, la cuba o el tanque, el conector de puesta a tierra y nuestra placa característica o placa de datos. Como primera instancia encontramos las boquillas de alta tensión. Como podemos ver, estas se encuentran en la parte superior del transformador
Este básicamente es un dispositivo de protección que se usa en los transformadores de distribución en el lado de media tensión y va conectado al devanado primario del transformador. Encontramos las boquillas de baja tensión. Estas se usan para conducir una determinada corriente desde el devanado secundario del transformador y se proporciona un aislamiento eficaz al exterior. En este caso, el transformador, por ejemplo, en la entrada, si entran 220 voltios, en las boquillas de baja tensión saldrán 125 voltios. Este transformador lo que hace es reducir las tensiones. Siguiente. Como primer aspecto positivo encontramos el núcleo. Este está formado por chapas de acero al silicio. Son laminados en frío, en grano orientado. Estas láminas son sometidas a un tratamiento químico llamado Carlita, que básicamente lo que hace es recubrir una capa delgada de aislante de 0.01 milímetros y pues lo que esto hace es reducir las pérdidas en el hierro. También encontramos las columnas, que es donde se montan los devanados, las culatas, que es donde se realiza la unión entre las columnas, y encontramos las ventanas del núcleo, que son los espacios que hay entre las columnas y las culatas. Bueno, según la posición de los devanados en el núcleo, estos se clasifican en acorazados y en columnas. El tipo acorazado, las espiras quedan más sujetas, pero el tipo columna es más fácil de construir y este se adapta mejor a las altas tensiones. ¿Por qué? Porque la superficie que se aísla es más reducida, como se puede ver en la figura 9, inciso B. Siguiente. Segundo, los devanados. Los devanados constituyen el circuito eléctrico del transformador. Anteriormente, el núcleo hacía parte del circuito magnético. Bueno, estos se realizan por medio de conductores que pueden ser hilos de cobre redondos. Estos van a estar cubiertos con una capa aislante. Típicamente, pues se usa el barniz. Y se usan para diámetros menores a los 4 milímetros. También se realizan por medio de las pletinas de cobre, que son de sección rectangular. Estas se pueden recubrir por una o varias capas de fibra, de algodón o pues cinta de papel. Estas se usan para cuando se necesitan mayores secciones. Según la disposición de los arrollamientos, estos pueden ser concéntricos o alternados. Generalmente lo que estos hacen es que se colocan más cerca a la columna de arrollamiento de baja tensión porque pues es más fácil de aislar que el devanado de alta tensión, como se puede ver en la figura 11, el inciso A. Como pueden observar, entre el devanado de alta y baja tensión se encuentra un aislante, que normalmente es de cartón o papel, también puede ser papel baquelizado, y el papel diamantado, como lo acabé de mencionar, que es el más usado para aislar devanados entre sí. En la figura 11, inciso B, podemos observar el devanado alternado. Aquí los arrollamientos tienen forma de galleta. Esta es la forma de los devanados de alta y de baja tensión. Lo que hacen es que se van a alternar a lo largo de toda la columna. ¿Sí? Siguiente. Bueno, como tercera instancia, encontramos el dispositivo de purga de aceite. Como pueden ver, este es un grifo de aceite que se encuentra en la cuba o en el tanque del transformador. Aquí es donde se toma la muestra de aceite o también se realizan los vaciamientos.
los cambios, sí, los vaciamientos cuando se realizan los cambios de aceite. Cuarto, el conmutador de variaciones, o pues también llamado conmutador de derivaciones, los llamados TAPs. Estos TAPs normalmente se encuentran localizados en los devanados primarios de alta tensión, en los transformadores de distribución. Lo que se logra conseguir en un transformador con un núcleo de espiral variable es regular el voltaje en el devanado secundario. El radiador. Estos pueden ser de tipo empotrados, soldados o de aletas. Estos básicamente se emplean cuando la superficie de radiación del tanque no es suficiente para evacuar las pérdidas de calor del transformador. Estas láminas vienen de 1.5 a 2 milímetros, son fijamente soldadas al tanque y la longitud y el número de láminas va a depender de la cantidad de calor que se quiera evacuar. Estas se encuentran en la parte lateral o también en la parte frontal del transformador. Sexto, el canca. Este es el llamado también asas de levantamiento. ¿Qué es lo que hace? Ellos lo que hacen es levantar convenientemente el núcleo con los arrollamientos, pero este es un proceso que te requiere de mucho cuidado. Siguiente. Séptima, la cuba o también llamada tanque. El tanque se construye en láminas de acero, de tal manera que estas pues sobre presiones, internas, y pues lo que hacen es que el transformador no sufra deformaciones. Este es quien recibe el aceite del tanque cuando se expande debido al efecto del calentamiento por pérdidas internas del transformador. Octavo, puesta a tierra. En los transformadores de distribución, estos se deben conectar entre sí al neutro y a la carcasa mediante el alambre de cobre o cobrizado. Noveno, placa de características. Esta placa es de acero inoxidable y tiene grabados los datos técnicos más importantes del transformador, como por ejemplo el tipo de transformador, el número de serie, el año de fabricación, la potencia nominal, la frecuencia, las tensiones nominales primaria y secundaria. También se encuentra la intensidad nominal primaria y secundaria. Encontramos también la temperatura de ambiente promedio diaria, que va a estar en grados centígrados. Y bueno, entre otras. Bueno, para este apartado hablamos de otros tipos de transformadores de distribución. Normalmente los hay monofásicos y trifásicos. La mayoría están diseñados para ser instalados en postes, algunos con potencias arriba de los 18.000 voltios. Se construyen para ser instalados sobre algunas plataformas. Tenemos los transformadores tipo poste, que son los que se utilizan a la intemperie en la distribución de energía eléctrica en media tensión. Están en zonas urbanas. También tenemos transformadores tipo seco, se utilizan en el interior, son de distribución de energía eléctrica en media tensión, son los adecuados para edificios, hospitales, industrias, colegios, universidades, por la facilidad que permite en la interacción con personas, están puestos a público. Están diseñados para realizar trabajos en zonas contaminadas, tienen un trabajo robusto, una altitud de operación hasta de 5.500 metros sobre el nivel del mar y pueden ser trifásicos o monofásicos. También tenemos los transformadores monofásicos o rurales, están diseñados para instalaciones de monopostes
electrificaciones suburbanas, monofilares, bifilares, trifilares de 7.6, 13.2 y 15 kilovoltios. En redes trifilares se pueden utilizar transformadores trifásicos o bien ser sustituidos por 3 monofásicos. Tenemos también los transformadores subterráneos. Son transformadores de construcción adecuado para cualquier nivel. Pueden ser utilizados donde haya inmersión o cualquier tipo de naturaleza. Y por último, también los transformadores autoprotegidos. Se incorporan en componentes de protección del sistema de distribución contra sobrecargas, también para proteger cortocircuitos en la red secundaria y fallas internas en el transformador. Para esto, pues, posee fusibles de alta tensión y un disyuntor en la parte de baja tensión. Son montados internamente en el tanque. Bueno, para esta sección estaremos estudiando los transformadores de potencia. Normalmente los transformadores de potencia y transformadores de distribución tienen el mismo principio de funcionamiento. Normalmente los de distribución sirven para reducir, por supuesto, las tensiones, y los de potencia normalmente son empleados para trabajos más robustos. Por ejemplo, normalmente podemos ver transformadores de potencia elevando la tensión a la salida de hidroeléctricas, termoeléctricas también. De igual manera, en su mayoría se pueden ver reduciendo las tensiones a lo largo de la distribución de las redes eléctricas, como en subestaciones, por supuesto. Bueno, aquí tenemos una vista general de lo que es un transformador de potencia. Y bueno, vamos a estar viendo las diferentes partes que lo constituyen, ¿no? Por ejemplo, como primer vista, pues podemos ver que contamos con pasatapas, boquillas, bornes de alta y de baja, y que de igual manera pues en los de distribución también teníamos. Así de diferente, para avanzar más rápido, tendremos que, por ejemplo, los radiadores ya no son de tipo empotrados, ¿sí? Que normalmente iban en los laterales de la cuba o de manera frontal a ella, ¿no? En este caso se les llama aletas de refrigeración, pero siguen siendo radiadores. De igual manera se emplean los transformadores de potencia, una nueva sección que es la sección del tanque de expansión o de conservación, que ya iremos estudiando por el comportamiento térmico que existe dentro de la cuba, ¿no? Bueno, como primer elemento a estudiar del transformador de potencia, tendremos las boquillas. Estas boquillas, bueno, también conocidas como pasatapas, bornes, etcétera, etcétera, sean para los de baja o los de alta tensión. Normalmente se les conoce como bushing. ¿Por qué bushing? Resulta y pasa que el bushing es un método de aislamiento cerámico. El aislamiento cerámico que se utiliza es esta sección marrón, si se puede decir, que tienen pues las boquillas. ¿Y por qué se implementa ese aislamiento? Resulta y pasa que como los transformadores de potencia hacen trabajos más robustos, pues en trabajos de media tensión o alta tensión, pues por supuesto van a haber riesgos como el arco eléctrico al energizar o desenergizar, bueno, por medio de DPS, pues el transformador. Bueno, como segundo elemento tendremos los termostatos o termómetros, que pues la idea de ellos es por supuesto medir la temperatura de los fluidos, en este caso del aceite dieléctrico en el que se sumerge el transformador como tal, y también tomar la temperatura de los devanados del transformador. Estos termómetros o termostatos normalmente son sensores de diafragma, porque, bueno, diafragma no, de varilla. ¿Por qué varilla? Entonces pasa que la varilla pues va haciendo contacto directo con el fluido o con el devanado, y pues a medida que aumenta la temperatura se transforma la señal para verla en pantalla. Por supuesto también tendremos el cáncamo, que lo explicaremos en conjunto con la prensachapas del núcleo, ¿no? Pero primero pues estudiaremos los taps, ¿no? Los taps ya habíamos visto que son unos conmutadores como tal. ¿Qué me permiten hacer los taps? Pues literalmente, si tenemos una bobina, a lo largo de las espiras o vueltas de una bobina van a salir distintos conductores.
Estos conductores que me van a permitir, normalmente tendremos 5 posiciones en un tap normal. Y lo que hacen estas posiciones es activar o desactivar cierto número de espiras. Esto para regular el voltaje. ¿Y por qué? Si lo ponemos en contexto, por ejemplo, una red de media, por ejemplo, no sé, una de 30.000 voltios. Y si el devanado, por ejemplo, uno de los devanados cuenta con 30.000, ¿sí? 30.000 voltios, 33.000, por ejemplo. Estos taps lo que me permiten es reducir o regular el voltaje, por supuesto. Normalmente es con una tolerancia del 5%, sea por encima o por debajo, tampoco es tanto. Dependiendo de la aplicación, ¿no? Normalmente si ya la regulación de voltaje es muy alta, pues se cambian por transformadores de regulación, ¿sí? Que nuevamente los taps permiten regular el voltaje, pero no de maneras tan abruptas, ¿no? Y de hecho son de maneras controladas. ¿Cómo así controladas? Resulta y pasa que los taps normalmente se usan es en la parte de alta tensión. ¿Por qué alta tensión? Porque ahí las corrientes ya son más pequeñas, ¿sí? Son más trabajables, más manejables y pues se pueden controlar, a diferencia del lado de baja. Ahora bien, pues también estos taps hay que tener en cuenta que se deben trabajar o en vacío o pues que no tenga una carga. ¿Por qué? Si se llega a trabajar un tap cuando está pues con carga, puede llegar a dañar la carga de ese cambio abrupto, así sea pequeño, de voltaje. Por supuesto, regulación de voltaje. Ahora bien, en la parte de la cuba, el núcleo de vanados y prensa chapas, o el cuerpo como tal de todo el transformador, primero miraremos la figura 25. Tendremos el diagrama esquemático del interior de un transformador de potencia, y aquí ya lo tendremos más distribuido, ¿no? De la primera figura, de la figura 25, podremos destacar, por ejemplo, la conexión de los devanados a los bornes, ¿no? De salida, a los pasatapas del transformador. ¿Y cómo analizamos eso? Bueno, pues miramos la figura 26. Ahí tenemos un núcleo como tal. Internamente se vería así. Normalmente, como vemos, entre cada devanado pues se aísla con papel diamantado, ¿no? Este papel diamantado resulta y pasa que cuenta con una resina epoxi. ¿Qué pasa? Como pertenece a una resina epoxi, las familias epoxis son capaces de aislar a través de la temperatura. Resulta y pasa que si se varía la temperatura, pues va a dar soporte mecánico, ¿sí? Este tipo de papel, y aparte pues tiene la capacidad de aislar, ¿sí? Algo de química, haciendo nuevamente algo práctico el estudio de estas máquinas eléctricas, que son bastante completas, aparte de que tienen parte eléctrica magnética, también parte química, ¿no? De igual manera, las varillas que vemos aquí en la figura 26 que están saliendo de los devanados, pues por supuesto son los que van a ir a los bornes, son las salidas de los devanados. Estos también se tienen que aislar con papel, normalmente es con papel craft o papel crepé o cartón prensado, que de hecho es cartón dieléctrico, ¿sí? Ahora bien, por parte del núcleo, podemos decir que por supuesto al principio de la presentación mi compañera habló de una prueba llamada prueba Carlit. Esta prueba es normalmente realizada en laboratorios y pues en lo que consiste es que las chapas pueden ser bien pues bañadas al silicio o usar ferrita. ¿Y qué es la ferrita? Resulta y pasa que la ferrita pues es un material pues que contiene propiedades magnéticas muy altas, y aparte también es un filtro de esas corrientes parásitas que nosotros podemos tener a veces, ¿no? Entonces pues es muy eficiente a la hora de crear el núcleo como tal, ¿sí? Y aparte que por supuesto pues estas chapas de ferrita normalmente se pueden sumergir, por ejemplo, en hexafluoruro, que es bueno, comercialmente conocido como SF6, a veces en silicona, etcétera, etcétera, que es lo mismo, son familias químicas que lo que nos permiten es aislar eléctricamente un material. Ahora bien, si nos vamos por la parte del prensachapas, bueno, antes de pasar del prensachapas vamos a tener que hablar, por supuesto, que pues el transformador se sumerge en cierto aceite, ¿no? Que es la parte más importante de estos transformadores sumergidos en aceite.
Y pues ese aceite es llamado comercialmente aceite mineral, que de hecho es un derivado del petróleo. ¿Qué hacen? Pues es un proceso químico que normalmente es destilar el petróleo y se obtiene una familia de aromáticos. Esos aromáticos, ¿qué pasa? Tienen propiedades de aislamiento y de refrigeración, ¿sí? Pero obviamente todo depende de la temperatura. Eso ya lo veremos en la parte del tanque de expansión. Es una parte muy importante de estos transformadores. Ahora bien, sí, fijándonos en la figura 27, el prensachapas lo que hace es, valga la redundancia, equilibrar o darle equilibrio al núcleo, ¿sí? Y aparte de que, ¿por qué tiene que ver con el cáncamo? Bueno, pues resulta y pasa que el cáncamo es un anillo, si se puede decir de esta manera, un apoyo que por medio de grilletes, ¿sí? Pues se va a izar, ¿cierto? Con nuestros vientos, de la grúa, bueno, puente grúa, polipasto, etcétera, etcétera. Y pues se va a izar el núcleo, por supuesto. Entonces el prensachapas, por supuesto, se usa para izaje más que todo y para equilibrio de núcleo, porque de igual manera si nosotros izamos el núcleo de manera directa, pues van a haber esfuerzos que afectan la estructura del núcleo y pues bueno, trae repercusiones, ¿no? Ahora bien, tenemos el sistema de refrigeración. Aquí haremos una explicación general, por supuesto en videos posteriores. Se hará una profundización de los diferentes tipos de transformadores presentados en la primera parte de la exposición y de los tipos de refrigeración. Aquí vamos a exponer más que todo para los transformadores de distribución que normalmente están en tipo de refrigeración ONAN y los transformadores de potencia que normalmente pues están en el tipo de refrigeración ONAF. Por supuesto, pues hay otros tipos de refrigeraciones como FAF o FWF o DAF o DWF, etcétera, etcétera. Y bueno, la diferencia está en que, por supuesto, pues la ONAN es un tipo de refrigeración, por así decirlo, natural, solo cuenta con los radiadores. Por otro lado, la ONAF solo es la instalación de ventiladores empotrados y normalmente pueden venir en la parte baja de los radiadores o de manera frontal, ¿sí? En los transformadores de potencia. La función de este tipo de refrigeración pues es la misma. La idea es que, por supuesto, mantengan un equilibrio del aceite. ¿Por qué? Porque como los devanados pues generan calor, va a haber dilatación térmica en los fluidos, eso se va a calentar y al calentarse pues normalmente puede haber sarro, por ejemplo, o de repente esos gases que se evaporan crean humedad dentro del transformador y eso, bueno, quita propiedades aislantes y eléctricas del aceite, que pues bueno, es un peligro para el transformador. Normalmente el funcionamiento es que ellos vienen por acá, tienen un ciclo de que suben al radiador y se enfrían, por ejemplo, si hablamos del ONAN, se enfrían por medio del intercambio de calor con el ambiente. A veces en los de potencia eso no es suficiente, por eso se emplean los pues, ventiladores, ¿no? Y normalmente, por ejemplo, veamos los termostatos, ¿no? Los termostatos a veces pueden automatizarse con los ventiladores para que cuando lleguen a una temperatura crítica, pues ellos se enciendan automáticamente. Ahora bien, a ese ciclo de refrigeración que mirábamos, debemos sumarle una parte muy importante que es el tanque de expansión. Resulta y pasa que el tanque de expansión normalmente solo lo vemos en transformadores de potencia. Estos transformadores de potencia, bueno, implementan este tanque, ¿por qué? Es un reservorio de gases, como así. Resulta y pasa que, pues, si bien cuando hay mucha temperatura, pues parte del aceite va a tener gases perdidos que ellos recirculan a la parte de arriba o al reservorio, este tanque de expansión. Este tanque de expansión, por supuesto, tiene pues diferentes secciones. Tiene un nivelador de aceite, un desecador de aire y en su salida, bueno, sí, en su salida un relé de Buchholz. Entonces, pues la función como tal de los niveladores, pues normalmente son niveladores de aceite de tipo de diafragma. Eso quiere decir que cuando hay gas, pues va a haber una presión sobre el sensor muy mínima y pues él va a mostrar cuál sería el nivel de gas, de aceite, ¿sí? Ahora bien, cuando él va a retornar, ¿sí? Para la cuba como tal, él tiene que primero desecar el aire. ¿Por qué? Porque los gases que están subiendo, como bien habíamos dicho, por dilatación térmica, ellos adquieren humedad, ¿sí? Y pues la humedad es dañina para el transformador, entonces se emplea ese desecador de aire. Ese desecador de aire normalmente también se conoce como filtro de silica gel, perdón. Y pues
literal son tubos de acrílicos, aquí los vemos donde se echan estas pepitas, así diciéndolo coloquialmente, que la función de ellas, ¿qué es? Pues que quitar o limpiar a los gases, quitarles la humedad. Normalmente vienen de color naranja o azul y pues cuando ellas quitan la humedad ya están negras, más oscuras, ¿sí? Y pues lo mismo es que ellas tienen material higroscópico, ¿no? Y pues tienen la capacidad de pues disminuir el contenido de humedad de estos gases. Y ahí es cuando retornan por el relé de Buchholz. Este relé de Buchholz lo que tiene como funcionamiento es una protección térmica, por así decirlo. Lo que pasa es que él tiene una cámara superior, aquí la podemos ver, donde va a quedar atrapado el gas que no nos sirve. Entonces el gas va a entrar por esta parte y pues él tiene unos flotadores, porque pues por ahí también va aceite, por supuesto. Y pues lo que pasa es que cuando hay mucho aceite atrapado ahí, va a hacer accionar los switch, aquí hay unos switches, y pues los flotadores son sensores, en otras palabras. Eso lo que va a hacer es activar una alarma que a veces, bueno, pues, tiene la capacidad de desenergizar el transformador, ese tipo de alarmas. ¿Por qué? Porque lo mismo, la parte térmica en los transformadores de potencia también es una parte importante. ¿Y por qué? Porque nuevamente, si no se trata la temperatura, todas las propiedades dieléctricas que pueda llegar a tener el aceite o el tratamiento de, incluso el barniz que tiene el mismo devanado, o por ejemplo el tratamiento que se le da a las chapas de ferrita del núcleo, pueden perder esas propiedades de aislamiento y es un peligro para el transformador. Como último tenemos pues la purga de aceite, los purgadores de aceite o grifos de vaciado de aceite y la puesta a tierra. Si hablamos de la purga de aceite o los grifos de vaciado de aceite, normalmente en los de potencias tenemos 3 normalmente. Uno que es perteneciente, si vemos la figura 34, al tanque de expansión, y los otros 2, como vemos en la figura 33, pertenecen uno al vaciado de aceite para pues, cambiar el aceite en etapas de mantenimiento correctivo, y tenemos uno de toma de muestras. ¿Por qué? Resulta pasa que ese grifo de toma de muestras y aquí en el relé de Buchholz normalmente se realizan pruebas químicas. Nuevamente, como para el mantenimiento del transformador, pues normalmente se realizan tomas de cromatografía de gases, análisis físico-químicos, contenido del PCBs, que de hecho es tóxico. ¿Por qué? Porque es un bifenilo y pues es tóxico, ¿sí? Y por otra parte, pues para ver nuevamente el contenido de furano, que es otro mineral que puede llegar a tener el transformador por dentro y que es tóxico, ¿sí? Y por último, pues tenemos la puesta a tierra en la figura 32, que la idea, bueno, como el transformador es una máquina compacta, ¿sí? Está unida en su totalidad, pues la idea es aislar o proteger el transformador. Esto normalmente se hace pues, de la carcasa a tierra, y pues se realizan pruebas normalmente, por ejemplo, de aislamiento. Esto normalmente se hace con una herramienta llamada Megget. También se hacen pruebas de ferroresonancia, que se hacen normalmente con telureómetros, etcétera, etcétera, como para ver la resistencia que puede llegar a tener el terreno donde se va a aterrizar la máquina, por supuesto. Bueno, esto fue todo por nuestra parte. Estas son las referencias usadas a lo largo de la exposición y espero, por supuesto, que el video hubiera sido de gran ayuda para ustedes. Muchas gracias.